Son días de descanso, muchas personas toman vacaciones esta Semana Santa y algunos tienen la posibilidad de salir de casa y entonces se quedan vacíos los hogares 3, 4, 5 días. ¿Qué debe hacer usted si va a salir de casa, si su casa se va a quedar vacía? ¿Qué no debe hacer? Esta mañana, para conversar acerca de estas medidas preventivas, me da gusto recibir en el estudio a la subdirectora de Programas de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Arely Aguilar Martínez. Bienvenida. ¿Cómo Muchas está? gracias. Gusto Muy saludarla. bien. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Y entremos en materia. ¿Qué es lo primero que no debemos hacer si vamos a salir de casa, si nuestra casa se va a quedar vacía unos días? Claro que sí, pues muchas gracias por la apertura del espacio. Comentarle a toda la ciudadanía que en estos días sí es bien importante que tengamos algunas medidas, que no nos confiemos, porque de repente tenemos un exceso de confianza en donde decimos no va a pasar nada así, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que cuidar bastante al interior de nuestras casas es tener algún tipo de protección, comunicación con vecinos o comunicación con familiares que puedan estarse dando ahí la vuelta en nuestros hogares para que dé esta figura de que hay personas, ¿no?, dentro de casa, que todo lo que tengamos como a resguardo, como nuestros papeles, documentos importantes, siempre lo tengamos en un lugar seguro, apartado, que solamente nosotros podamos conocer y, bueno, siempre estar en comunicación con la familia, cuidando mucho también lo que vamos compartiendo hasta en redes sociales, ¿no?, porque eso a veces no nos juega muy a favor. De repente es que subimos más información de la debida. Que es muy común, ¿no? Te vas de vacaciones con la familia y andas publicando en Instagram, y andas publicando en Facebook, y andas gritando por tus fotografías, casi estás diciendo, ¿no? Estás en la playa, le estás diciendo, ahora sí que a los malos, no estoy en mi casa está vacía, estoy aquí en la playa o en tal lugar con toda la familia, ¿no? Así es, algo que nosotros hemos visto, que es como un tema muy frecuente. Para empezar, es que desde días antes empezamos a dar como ciertos avisos de que no vamos a estar. Es más, de repente tendemos a hablar hasta de quiénes son las personas que viven en nuestras casas y eso es algo bien complicado porque damos información de si tenemos personas de la tercera edad, si tenemos menores de edad, que puede ser como un poquito más fácil esta captación. Entonces, lo vamos anunciando. Entonces, yo creo que de inicio, bueno, cuidar mucho lo que tenemos en redes sociales, lo que publicamos, cómo lo publicamos y sobre todo, bueno, ya al interior de nuestras casas, hasta dejar una luz encendida que dé esta apariencia de que hay personas ahí adentro de casa, tener las protecciones, siempre cuidar el tema de a la entrada y salida de nuestras casas, cerrar muy bien puertas y ventanas, que esto también las personas que a lo mejor tienen en un solo llavero 1000 llaves, los recuerditos, el peluche, que eso a veces entorpece un tanto para agilizar entradas y salidas a nuestras propias casas. Entonces, que cuidamos las fotos que tomamos afuera de nuestras casas, que a veces enseñamos la fachada, enseñamos el coche que se ve de fondo con las placas, que cuidemos mucho lo que subimos, lo que compartimos y esta parte de también estar poniendo mucha atención a la imagen de nuestra casa. Si vemos que de repente hay algún grafiti, alguna marca, porque no sabemos si estén señalando, si estén ubicando y estén dando algunas señas. Fíjese, toca un tema bien interesante, ¿no? De repente te tomas la foto afuera de la casa, se ve el número, a lo mejor no se ve propiamente la calle, pero hay un vehículo detenido en la puerta de la casa, se le ven las placas a ese número y el malo entra al sistema y ya sabe cuál es el domicilio, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego, si además andas publicando tus fotos de vacaciones, ya se sabe que tal domicilio ubicado en tal lugar está vacío. Así es, y que de repente tendemos a platicarlo a lo mejor de más, ¿no? Con a lo mejor amigos, con amigas, ¿sabes qué? Voy a salir y no sabemos a dónde va a llegar esta información. Y no sabemos Entonces, qué tan amigos son realmente, ¿qué tan amigos ¿no? son? Así es. Oiga, lo ha manejado el concepto 2 veces, protección. De repente, en esta época de las cámaras de videovigilancia, llegamos a pensar que una cámara nos va a proteger y se nos olvida que en realidad lo que protege un espacio, un domicilio, son buenas cerraduras, formas de tener atrancadas las puertas, las ventanas, porque la cámara al final nos sirve para dejar un testimonio y quizás para inhibir, ¿no? Así es, digo, la cámara nos puede servir como un testigo fehaciente de algún hecho, ¿no? De algo que
ya pasó, pero en esta parte preventiva sí nosotros recomendamos que puedan colocar protecciones si tenemos a lo mejor parasoles en la casa, si tenemos en las ventanas, en puertas, que sí cuidamos mucho cómo están nuestras cerraduras, que a veces decimos, la voy a cambiar en estos días porque ya se traba la llave, por ejemplo, decimos, lo dejamos para después. Y no damos como esta prioridad, entonces nosotros sugerimos que sí cuiden mucho las protecciones en casa, que cuiden mucho las cerraduras, que el tipo de a lo mejor la apertura de la puerta no sea tan común, porque de repente es que las pueden llegar hasta a botar las personas que precisamente se dedican a este tipo de, pues, de delitos, ¿no? Entonces, sí las cámaras nos van a servir en algún hecho para el tema de una prueba, pero no es un método preventivo. Entonces, el que nosotros tengamos la parte de las protecciones en casa, cubrir de repente esta parte de protección, una buena comunicación en la familia, tener claves familiares, que de repente en esta época también se llega a dar un tanto el tema de las extorsiones. Entonces, que tengamos una clave familiar. Eso es importante. Así es. Se entera Sí, sí. alguien que no voy a estar en casa, que voy a andar en carretera, que voy a estar fuera de casa, y entonces los que se quedan reciben la llamada de extorsión. Sí. Claves para saber realmente si soy yo o si no soy yo, ¿no? Claro, claves tanto para saber si somos y también para dar un tema de muestra de peligro, ¿no? Por ejemplo, que sea una palabra muy corta que podamos mandar a lo mejor por un mensaje, que por una llamada muy, muy rápida. A ver, quizá como lo por podamos. ejemplo, ¿qué se le ocurriría, no? O sea, tanto si se tratara de una llamada como si se tratara, la persona que recibe una llamada, ¿qué es lo que tendría que hacer? Casi, casi, o sea, decirle a la que le está hablando, dame la clave de la familia o no necesariamente. Es más bien agilizar como ciertos procesos, ¿no? Que sean palabras muy cortas. Si yo me encuentro en una situación de riesgo, puedo escribir un mensaje o hacer una llamada y ocupar la palabra fuego. Nosotros les ponemos el ejemplo de la palabra fuego porque cada que nosotros estamos en calle y nos está pasando algo y gritamos auxilio, hay veces que la gente no se acerca a auxiliar precisamente. Creo que es un tema de empatía que a veces nos falta un tanto como ciudadanos, ¿no? Entonces, siempre gritar algo que también ponga en alerta a los demás ¡Fuego! va a hacer que volteen. Claro. Entonces, que nos pongan atención y con la familia o con los vecinos tener una buena coordinación, un chat vecinal que sea muy, muy oportuno, que lo podamos estar agilizando Claro. exactamente para temas meramente de seguridad, que no distraigamos la atención en ese chat para otros temas, a lo mejor un tanto banales. Y que esas palabras tan cortas, si sean como está pasando algo, tenemos que actuar, tenemos que salir, tenemos que ver qué es lo que está necesitando la persona o el vecino o el familiar. Entonces, si tenemos que resumir, si tuviéramos que resumir, pensar, no publique en redes sociales esas fotos tan hermosas de su viaje, esas son para usted. Si usted publica sus fotos en redes sociales de su viaje, le está diciendo al mundo, mi casa está vacía. 2, si va a salir, cierre bien, cheque chapas, si una chapa ya no funciona, protecciones en las ventanas, protecciones en los domos. Dejar, sí, una luz prendida, de repente dicen, ay, es que es mucho gasto de luz, pero pues sí sirve al final del día. Claro. Una visita con personas de mucha confianza que le echen un ojo a la casa, familiares de mucha confianza, algún vecino de mucha, y subrayo esto, de mucha confianza. Así es, y que puedan tener esta posibilidad de acercamiento a lo mejor a nuestros hogares, que nos puedan estar avisando, ¿no? Cómo está nuestra casa. A veces nos pasan dejando hasta flyers o folletería de algunos temas de promociones, de lugares donde venden comida, por ejemplo, y entonces es a la vista de las personas que se dedican a delinquir en casa habitación, que se dan cuenta que está sola la casa porque ese papelito ya lleva muchos días, por ejemplo, en el zaguán y nadie lo ha quitado. Entonces, cositas tan pequeñas que a veces pasamos por alto y bueno, de manera muy general, pedirle a la ciudadanía que también cuide mucho, o sea, checar antes que no tengan fuga de gas, cerrar gas, el tema de sus instalaciones eléctricas, Claro. evitar algún accidente. A lo mejor no estamos en casa, pero también los accidentes es algo que están muy a la orden del día, desgraciadamente, porque lo pasamos por alto. Y pues también hacerle conocimiento a las personas que hoy en día se encuentran desplegados elementos de policía estatal, preventiva, bomberos, caminos, turística, de protección forestal. Entonces, que obviamente todos los servicios están las 24 horas también para servir ante alguna situación de emergencia.
Le aprecio mucho estos conceptos, estas ideas, a la subdirectora de Programas de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Arelia Aguilar Martínez. Con gusto. Gracias por su tiempo. Al Que tenga contrario, buen día. Muchas gracias. gracias.